Viejo, aquí nadie se sienta sin pagar. La frase cortó el aire caliente de la plaza de armas como un cuchillo invisible. Eran las 12:32 de la tarde, y el sol de agosto caía a plomo sobre los adoquines del centro histórico de Guadalajara. Los turistas levantaban sus celulares frente a la catedral, los niños perseguían palomas cerca de la fuente, los vendedores de nieves anunciaban sabores de mango y limón. Todo parecía una postal tranquila hasta que una camioneta Nissan gris se detuvo frente a la plaza. De la camioneta bajaron 4 hombres jóvenes. No llevaban uniforme, pero su forma de caminar llamaba la atención. No tenían prisa, no sonreían, no miraban a nadie más que al frente. Uno de ellos, el que iba en medio, destacaba sobre los demás. Camiseta holgada, cadena gruesa, en el cuello gorra de béisbol, bien ajustada, lentes oscuros que ocultaban cualquier rastro de emoción. Los otros 3 lo seguían medio paso atrás, como si la plaza entera fuera su pasillo privado. Bajo la sombra de un laurel antiguo, junto a la fuente Don Mateo, Cárdenas Villalobos, con 58 años encima, inclinaba la cabeza sobre un par de zapatos negros. Su guayabera blanca estaba impecable, su pantalón perfectamente planchado, y sus propios zapatos brillaban como espejo. Sentado en su banquito de madera, forrado en vinil rojo, parecía un hombre delgado y tranquilo, pero su espalda permanecía recta, rígida, inquebrantable. El olor a betún se mezclaba con el aroma a café recién colado del puesto de don Jacinto. Un turista se detenía para tomar una foto de la fuente. Un grupo de estudiantes cruzaba hacia el kiosco. Nadie reparó en el detalle más sutil, pero más importante antes de que los desconocidos llegaran al laurel. Mateo ya había levantado la vista unos milímetros, como si hubiese sentido el peso de sus pasos. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El líder Ángel Maldonado, al que muchos conocían como el zurdo, caminó directo hacia el bolero. No se presentó, no saludó. Simplemente se dejó caer sobre el banquito frente a Mateo, empujando con la rodilla la pierna del cliente que todavía tenía un zapato desabrochado. «Apúrate con él, y luego hablamos tú y yo», murmuró. El cliente, un empleado de oficina que reconocía ese tono, se levantó de inmediato. Ni siquiera pidió que le abrocharan el otro zapato. Recogió su portafolio y desapareció entre la gente. Uno de los acompañantes de Ángel soltó una risa corta. Los cepillos de Mateo siguieron moviéndose, aunque ya no hubiera pies dentro. Sus manos trabajaban con una calma extraña, casi ritual. «Viejo», dijo Ángel, inclinándose un poco, «aquí se paga por usar el suelo. El banco, la sombra, la vista a la catedral, todo tiene precio». Mateo guardó el cepillo con movimientos medidos. Parecía no tener prisa. «Son 500 por semana», añadió el hombre del brazo tatuado. «Ni es tanto. Para lo que haces, te alcanza». Los vendedores ambulantes se pusieron tensos. El de globos fingió ordenar colores. Doña Patricia dio media vuelta, fingiendo cortar tallos. Todos escuchaban, nadie quería mirar directamente. Mateo alzó finalmente la mirada. Sus ojos de un café oscuro profundo se encontraron con los lentes oscuros del líder. No había desafío, pero tampoco sumisión. Solo una serenidad desconcertante. «No tengo dinero para eso, joven», dijo. Su voz no tembló. «Lo que gano me alcanza justo para la comida y la renta». La sonrisa de Ángel fue apenas un movimiento breve. «Entonces vende más, viejo. O vete a otra plaza. Aquí ya hay reglas». Sin aviso, Ángel levantó la bota y golpeó la caja de madera. El golpe resonó como una campana rota. El betún se volcó, las latas rodaron sobre los adoquines, los cepillos se dispersaron. Una mancha negra se extendió sobre la guayabera impecable de Mateo. La plaza entera pareció contener la respiración. Una paloma salió volando asustada. El organillero se detuvo un instante. Ángel se inclinó acercando su rostro al de Mateo.
Tienes una semana. El viernes que viene a esta misma hora quiero mis 500. Si no, tú y tu cajita desaparecen. ¿Entendido? Uno de sus hombres avanzó un paso. El otro jugaba con una cadena tintineando el metal. Mateo permaneció inmóvil. Yo solo sé trabajar, muchacho, respondió con calma. Este rincón bajo el laurel es todo lo que tengo. Un silencio extraño cayó entre los dos. Ángel lo observó un segundo más, casi como si algo lo inquietara. Entonces ya lo sabes, dijo por fin. O pagas o te vas. Los 4 hombres se alejaron empujando a un vendedor de nieves. La camioneta gris arrancó y desapareció entre el tráfico. La plaza volvió a su ruido normal, pero algo había cambiado. Mateo recogió sus cosas con paciencia. Limpió la mancha de su camisa sin lograr borrarla del todo. Miró el laurel donde había trabajado durante 25 años. Y en ese momento una idea tomó forma dentro de él, porque lo que nadie imaginaba era algo sencillo pero peligroso. El bolero de la plaza nunca había sido solo un bolero. Antes de esa caja de madera y ese banquito rojo, Mateo Cárdenas Villalobos había sido teniente coronel de un cuerpo muy especial. La plaza volvió a respirar, pero no su calma habitual. Mientras los vendedores ambulantes regresaban a sus puestos y los turistas seguían tomando fotos como si nada hubiera ocurrido, don Mateo Cárdenas Villalobos sintió que el aire mismo había cambiado de densidad. Ya no era solo la sombra del laurel la que lo cubría. Era algo más pesado, más antiguo, un eco del pasado que creía enterrado desde hacía muchos años. Se agachó para recoger sus cepillos esparcidos por el golpe. Cada uno parecía un pequeño testigo silencioso. La guayabera manchada de betún negro era un recordatorio claro de lo que estaba en juego. A su alrededor nadie se acercaba. No por falta de cariño, sino por miedo. Era la naturaleza humana. Cuando la sombra de la violencia pasa, todos retroceden. Pero Mateo no retrocedía. Nunca lo había hecho. Con movimientos tranquilos guardó todo en su caja de madera. Cerró la tapa, la aseguró con el gancho oxidado y se puso de pie. Sus rodillas crujieron suavemente como si también quisieran hablar. Miró alrededor. El laurel, la fuente, los adoquines, su rincón de más de 25 años. Ese espacio que había sido un santuario para él, ahora estaba marcado por la amenaza. Cuando comenzó a caminar hacia la salida de la plaza, ya lo había decidido. No se iría, no pagaría, no entregaría su dignidad, y no permitiría que aquellos jóvenes con cadenas y prepotencia se adueñaran del corazón de Guadalajara. Al llegar a la calle, Morelos, una ráfaga de viento, agitó su guayabera manchada. Era casi un gesto simbólico, como si la ciudad misma intentara decirle que no estaba solo, pero sí estaba solo, al menos por ahora. Llegó a su vecindad en Analco cuando el sol comenzaba a bajar. Saludó a una pareja que barría la entrada y subió por las escaleras de concreto hasta su cuarto. Adentro, el aroma a frijoles cocidos y tortillas recalentadas le dio una breve sensación de paz. En la mesa, su nieto mayor, Emiliano, con 12 años cumplidos, a mediados de año, copiaba ejercicios de matemáticas. Su nieta Marisol, de ojos vivaces, pintaba con colores en un cuaderno. El pequeño Andrés dormía abrazado a una almohada deshilachada. Al verlos, Mateo sintió un nudo en la garganta. Esos niños eran su vida, su motor, su razón para seguir levantándose cada mañana. «Abuelo, ¿por qué vienes tan manchado?», preguntó Marisol. Mateo sonrió con suavidad. «Me tropecé con la caja, mi niña. No era mentira completa, pero tampoco la verdad. Algún día se los contaría, pero no hoy». Mientras preparaba la cena, su mente no dejaba de repasar las palabras de aquel joven llamado Ángel. La amenaza, el tono, la patada violenta contra su caja. No era la primera vez en su vida que veía ese tipo de arrogancia. Tampoco sería la última. Cuando por fin acostó a los niños, salió al corredor silencioso. Encendió un cigarro, delicado su único vicio, y apoyó los codos sobre la baranda vieja del pasillo.
Miró al cielo opaco de Guadalajara y decidió que era momento. Volvió a entrar al cuarto, abrió el cajón inferior del ropero metálico y sacó un pequeño objeto envuelto en un trapo viejo. Un celular antiguo, un modelo Motorola de los que ya casi no se ven. La batería aún funcionaba. Lo cargaba únicamente para emergencias, pero esta sin duda era una. Marcó un número que se sabía de memoria. Un número que no había llamado en más de 12 años. La línea sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto tono una voz grave respondió. ¿Quién habla? Mateo inspiró hondo. Mi general, soy el teniente coronel retirado Mateo Cárdenas Villalobos. Hubo un largo silencio, helado, profundo. Pensé que estaba muerto, dijo por fin el general Héctor Sandoval Aguirre. No, mi general, solo estaba cansado. ¿Qué ocurre? Mateo no dudó. Ocurre que en la Plaza de Armas de Guadalajara, un grupo de jóvenes está cobrando renta a los comerciantes a la vista de todos. Hoy vinieron por mí. Y yo no pienso moverme de mi laurel. Hubo un suspiro del otro lado de la línea. ¿Cuántos viste? 4. El líder se hace llamar Ángel Maldonado. Es joven, confiado, agresivo. Eso significa protección local, murmuró Sandoval. ¿Qué necesitas? Mateo respondió, sin titubear. Autorización para intervenir. Contacto con alguien de confianza en la fiscalía. Yo puedo observar, documentar, identificar movimientos. Usted sabe que aún sé hacerlo. El general tardó en responder, pero cuando habló, lo hizo con respeto, con admiración. Autorizado, teniente coronel. Te pondré en contacto con el fiscal Rodrigo Montiel, pero entiende algo, esto será extraoficial. Nadie podrá protegerte si algo sale mal. Mateo alzó la vista al cielo del corredor. Mi general, he vivido cosas peores. El general soltó una risa baja. Eso es cierto, muy cierto. Antes de colgar, el general preguntó Mateo, ¿por qué hacer esto? Ya ganaste tu paz. Mateo miró la puerta donde dormían sus nietos. Porque ese laurel es mi hogar, mi historia, y porque nadie, absolutamente nadie, me va a decir dónde puedo o no puedo trabajar. Sandoval respondió. Entonces prepárate, viejo amigo. Mañana empieza la cacería. Mateo colgó, y la noche de pronto pareció más fría, porque el bolero de la plaza acababa de volver al campo de batalla. El amanecer llegó sin suavidad. El cielo de Guadalajara tenía un tono grisáceo que anunciaba lluvia, y el aire cargado de humedad parecía presagiar que ese día no sería como los demás. Mateo Cárdenas Villalobos, sentado al borde de su cama, repasaba mentalmente la conversación de la noche anterior con el general Sandoval. Era consciente de que su vida ya no sería la misma. Una frontera silenciosa había sido cruzada. A las 6 en punto, los niños todavía dormían. Cuando él salió al corredor, se afeitó frente al espejo roto del baño comunal y alisó su guayabera blanca. Cada gesto era una preparación no para lustrar zapatos, sino para volver al rol que tantos años había guardado, el del rastreador que veía lo que otros no veían. Caminó hacia la plaza de armas con su caja de madera bajo el brazo. Los adoquines húmedos reflejaban la luz tenue del amanecer. Al llegar abrió la caja como cada día, acomodó sus cepillos, revisó betunes y colocó su banquito bajo el laurel. Era su rutina, su fachada, su mejor camuflaje. A las 7 llegaron sus primeros clientes. Un empleado municipal, una maestra de primaria, un turista curioso, pero Mateo escuchaba más que hablaba, observaba más que nunca. No solo limpiaba zapatos, estudiaba la plaza, los movimientos, los flujos de gente, las miradas sospechosas, porque sabía que ya no estaba solo. A las 9 menos 10, un mensaje llegó a su viejo celular Motorola. En 10 minutos, sin firma. Pero él sabía quién era. A las 9 en punto, un hombre de traje gris claro apareció entre la multitud. No tenía escolta, no llevaba gafas oscuras, ni hacía aspavientos. Pasó junto a la fuente,
saludó discretamente al vendedor de globos y se aproximó al laurel como quien solo busca sombra. Se detuvo frente a Mateo y sonrió como si realmente quisiera un servicio. —¿Puedo sentarme?, preguntó. Mateo asintió sin levantar demasiado la vista. El hombre extendió un zapato café elegante pulido pero con polvo en la punta. Su voz era serena pero sus ojos estaban llenos de alerta. —Soy el fiscal Rodrigo Montiel. Mateo continuó limpiando con movimientos lentos naturales. Nadie alrededor sospechaba nada. Parecía una conversación rutinaria entre bolero y cliente. —El general Sandoval me habló de usted —dijo Montiel. —Me dijo que aún tiene buen instinto. Mateo sonrió apenas. —Mi instinto nunca se jubiló, fiscal. Montiel inclinó la cabeza sin perder la compostura. —Necesito detalles. El general dijo que una célula está operando aquí mismo en pleno centro. ¿Quiénes fueron? Ayer Mateo describió con precisión la altura del líder. El tono de voz, la manera en que caminaba, los tatuajes, la camioneta gris, los acompañantes, la dirección que tomaron al irse. Cada palabra era un trazo claro en un retrato peligroso. Montiel abrió una libreta discreta. Tomó notas sin levantar la mirada. Ángel Maldonado, he oído ese nombre, murmuró. Joven impulsivo, de los que se creen invencibles. Lo es hasta que alguien le demuestre lo contrario, dijo Mateo, sin titubear. Montiel dejó escapar una exhalación pensativa. Necesitamos evidencias, testimonios grabados, rutinas, patrones. No puedo intervenir sin pruebas. Si actuamos antes del tiempo se esfuman. Si actuamos tarde, ellos controlarán cada puesto de esta plaza. Mateo guardó silencio unos segundos antes de responder. Usted quiere que yo observe. Quiero que vea lo que otros no ven, rectificó el fiscal. Que haga lo que hacía en sus mejores años, pero con discreción absoluta. Mateo no necesitaba más explicaciones. Montiel sacó de su maletín un celular pequeño, moderno pero sin brillo. Este equipo solo lo tendrá usted. Tiene un programa que graba sin mostrar pantalla activa. Sirve tanto para audio como para video. Si algo ocurre, envía señal de ubicación en tiempo real. Yo recibiré cada archivo de forma directa. Mateo tomó el aparato sin perder la calma. Su mano era firme, la de un hombre que había sostenido objetos más serios en misiones más oscuras. Una cosa más, añadió Montiel. Los operadores de esta célula no trabajan solos. Esto está conectado a algo más grande. Si usted se expone, no habrá vuelta atrás. Entiendo perfectamente, respondió Mateo. De pronto, un grupo de estudiantes pasó corriendo detrás de ellos. Una pareja de turistas se tomó una foto con la catedral de fondo. Un vendedor de churros anunció su mercancía. La vida seguía ajena a la tormenta que comenzaba a formarse. Fiscal, dijo Mateo mientras daba brillo al zapato, yo puedo hacer esto. Pero no por dinero ni por medallas. Lo hago por este laurel, por esta plaza, por la gente que trabaja aquí desde hace décadas. Montiel lo miró con respeto sincero. Entonces trabajaremos juntos. Mateo terminó el servicio, le entregó el zapato impecable y cobró como a cualquier otro cliente. Montiel pagó, dejó propina exacta y se levantó. Regresaré cuando tenga lo necesario. Mientras tanto, manténgase invisible. Mateo inclinó la cabeza. Invisible he sido toda mi vida. El fiscal se perdió entre la multitud. Y Mateo, con el nuevo celular oculto en un compartimento secreto de su caja, respiró hondo. La cacería comenzaba. Y él, el bolero de la plaza, volvía a ser el cazador silencioso de su pasado. Desde que el fiscal Rodrigo Montiel se perdió entre la multitud, Mateo Cárdenas Villalobos supo que cruzaba un umbral sin retorno. El celular nuevo oculto bajo el falso fondo de su caja de madera pesaba más que cualquier herramienta. No por su tamaño, sino por lo que significaba: vigilancia, riesgo, responsabilidades que muchos hombres más jóvenes no habrían aceptado. Pero Mateo no era un hombre cualquiera.
Apenas dieron las 10, la plaza comenzó a llenarse como un gran escenario donde cada persona representaba un papel sin saberlo. Para la mayoría era un día normal. Para él, era el inicio de un operativo silencioso. El primer cliente fue don Jacinto, el vendedor de café. Sus zapatos necesitaban brillo, pero su mirada traía preocupación. ¿Dormiste mejor?, Mateo preguntó con voz baja. Todo lo que se puede, respondió él, mientras activaba la grabación oculta del celular. Tomó el cepillo con movimientos lentos, aparentando naturalidad. Don Jacinto, te haré una pregunta. Respóndela solo si quieres. El hombre tragó saliva. También te pidieron renta. La forma en que don Jacinto apretó la mandíbula fue suficiente respuesta. Bajó la voz tanto que ni el viento podía escucharlo. Hace como 8 meses. Primero fueron 100 pesos semanales, luego 200. Ahora quieren 1000. Mateo no dejó de lustrar. Amenazaron algo, que quemarían mi puesto si no cooperaba. Tengo hijos, Mateo. El bolero hizo un gesto de comprensión sin levantar la vista. El audio quedó limpio, sin interferencias. Cuando terminó, don Jacinto dejó el pago exacto, pero tocó brevemente el hombro del bolero. Gracias por escuchar. Mateo solo asintió. Ya tenía su primer testimonio. La segunda en llegar fue doña Patricia, la florista que trabajaba junto al kiosco. Siempre llevaba el cabello recogido y un delantal lleno de pétalos secos. Ese día, sin embargo, caminaba tensa mirando a cada lado. «¿Me das una manita?», Mateo dijo, levantando el pie con sutileza. El fiscal le había pedido evidencia, y ahí estaba. Doña Patricia, comenzó él, suavemente. «Te siguen molestando». Ella se encogió como si una sombra hubiera pasado sobre ella. «Mateo, no hables fuerte». «Sí, desde hace meses. Me piden 800 por semana. Y hace unos días dijeron que si no pago le harán daño a mi hija». Las manos de Mateo apretaron la franela un segundo. «¿Recuerdas el nombre de alguno?» «Solo al muchacho de ceja partida. Le dicen el Rulo». Audio claro, descripción precisa, lo que el fiscal necesitaba. Mateo terminó el servicio, y la mujer se fue rápido, como si temiera haber dicho demasiado. Durante toda la mañana, cada zapato que limpiaba era una puerta hacia una verdad oculta. Un fotógrafo ambulante, 500 semanales. Un artesano de cuero, 900. Un vendedor de globos, 500 también. Cada cifra era un ladrillo en la estructura de terror que Ángel Maldonado y su grupo habían construido en pleno centro. Y cada testimonio era una chispa que tarde o temprano encendería una tormenta. A mediodía, el ritmo de la plaza cambió. Las sombras se alargaron, los turistas inundaron la zona y los vendedores comenzaron a bajar el volumen de sus voces, porque todos sabían lo que ocurría alrededor de esa hora. La Nissan gris apareció a lo lejos, doblando por la calle Morelos. Mateo no levantó la cabeza, pero su cuerpo entero se tensó. Activó la cámara del celular de manera discreta, colocándolo en el compartimento secreto con el lente apuntando entre 2 tablitas. La camioneta se estacionó sin prisa. Bajaron 3 hombres. No era Ángel, pero Mateo reconoció a 2, los acompañantes del primer día. El tercero era nuevo. Tenía una cicatriz larga en la mejilla derecha, cabeza rapada y una mirada que no buscaba negociación. Era un operador de rango superior, de esos que disfrutaban que otros temieran sus pasos. Se dirigieron primero al puesto de café. Desde su rincón, Mateo observaba sin parecer que observaba. Don Jacinto entregó un sobre manila con manos temblorosas. El hombre de la cicatriz lo guardó sin siquiera revisarlo. Luego fueron por las flores. Doña Patricia bajó la mirada. Otro sobre. Después, el carrito de churros, la artesanía, el fotógrafo. El de la cicatriz lo guardaba todo en la riñonera como si sumara trofeos. Mateo grabó cada segundo, cada rostro, cada movimiento. Eran pruebas irrefutables. Cuando la camioneta se fue a la plaza, recuperó la respiración.
Pero Mateo sabía que ese era apenas el comienzo. A las 2, envió los videos al fiscal Montiel mediante la aplicación Segura. Y en menos de 20 minutos recibió respuesta. Excelente. Identificado el de la cicatriz. Lo llamaremos Sombra. Continúe. Mateo borró los mensajes de inmediato, tal como el protocolo indicaba. Pero antes de que pudiera guardar el celular, algo lo hizo congelarse. Un muchacho que no conocía lo observaba desde la sombra del kiosco, muy joven, tal vez 20 años. Ropa holgada, manos dentro de las bolsas, mirada fija. No actuaba como cliente. No actuaba como turista. Actuaba como vigía. Mateo volvió a su caja, fingió revisar betunes, pero lo observó por el reflejo de una lata de metal. El joven se inclinó levemente hacia un dispositivo escondido en su bolsillo, como si estuviera hablando por radio. Y entonces, Mateo entendió. No solo él estaba mirando, también lo estaban observando a él. La cacería tenía 2 direcciones, y la suya acababa de empezar. El muchacho que observaba desde la sombra del kiosco no se movía. Parecía clavado al suelo, como si su única misión en el mundo fuera vigilar cada respiración de Mateo Cárdenas Villalobos. La plaza seguía bulliciosa, llena de risas y cámaras fotográficas, pero para Mateo el sonido del mundo se redujo al silencio afilado que precede a un desastre. No volteó, no debía dar señales. Solo guardó sus cepillos con calma y fingió revisar una lata de betún. El reflejo metálico confirmó lo que intuía. El joven hablaba por un auricular muy discreto, oculto entre mechones de cabello. Sus dedos se movían con nerviosismo dentro de la bolsa del pantalón. Un vigía. Uno más dentro del rompecabezas que debía resolver. Mateo respiró hondo. Había pasado demasiados años leyendo lenguaje corporal como para equivocarse. El muchacho no lo miraba por simple curiosidad. Lo observaba con la sospecha marcada en la mirada. Y eso era peligroso. Muy peligroso. Cuando el muchacho desapareció entre la multitud, Mateo se levantó del banquito. Tenía que alejarse de la plaza durante unas horas. No por miedo, sino para evitar que esa atención se intensificara. Cerró su caja de madera, la cargó bajo el brazo y caminó con paso sereno hacia la calle Maestranza. Si alguien lo seguía, lo sabría. Apenas avanzó, 2 cuadras se detuvo frente a un puesto de jugos. Pidió uno de naranja no por sed, sino para estudiar el reflejo del vidrio. Nada, nadie pegado a él, al menos por el momento. Siguió caminando, doblando esquinas, atravesando portales, observando sombras, midiendo movimientos. Como lo hacía en operativos antiguos, cuando un error costaba más que una simple reprimenda. Cuando llegó a la avenida Hidalgo, tomó asiento en una banca pública. Sacó el celular nuevo, lo encendió con discreción y abrió la aplicación Segura. Escribió: «Fiscal, tengo un vigía siguiéndome. Podrían sospechar». La respuesta llegó poco después. «Mantenga rutina. No cambie hábitos. Si detectan cambios, será peor. Observe desde otras calles, pero vuelva a la plaza mañana como siempre». Mateo leyó el mensaje 2 veces. Montiel tenía razón, cualquier gesto fuera de lo habitual levantaría aún más alerta. Suspiró, guardó el celular y se quedó un rato contemplando la catedral. Las palomas volaban en círculos sobre la torre. El cielo nublado comenzaba a abrirse, dejando pasar algunos rayos débiles. Un día tranquilo visto desde afuera. Una tormenta perfecta visto desde los ojos de Mateo. A las 6 de la tarde regresó a su vecindad. Los niños lo recibieron con abrazos y voces alegres. Para ellos, él era solo su abuelo. Un hombre bueno que limpiaba zapatos y regresaba cada noche con una sonrisa cansada pero honesta. «Abuelo, hoy hice un dibujo de la plaza», dijo Marisol, enseñándole una hoja llena de colores. Mateo sonrió. «Está hermoso, mi niña». Pero mientras los abrazaba pensaba en otra plaza. Una donde la amenaza caminaba con total libertad. Esa noche, cuando los pequeños ya dormían,
salió al corredor, encendió un cigarro, delicados, y dejó que el humo formara espirales que se perdían en la oscuridad. La conversación con el fiscal resonaba en su cabeza. Los testimonios grabados, la presencia del hombre de la cicatriz, y ahora, el vigía. Hay misiones que nacen con una fecha escrita en la sombra, y la suya parecía acercarse a algo inevitable. Al día siguiente, regresó a la plaza antes de que el sol terminara de levantarse. La humedad en el aire era distinta, casi eléctrica, como si algo aguardara bajo los adoquines. Mateo abrió su caja, acomodó los cepillos y prendió la grabadora oculta. Tenía que seguir registrando todo, pero sin forzar situaciones. El primer aviso llegó temprano. El vendedor de globos se acercó con paso inseguro. No para limpiar zapatos. Mateo, te están haciendo preguntas. El bolero lo miró con calma. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre ti. ¿Que cuánto tiempo llevas aquí? ¿Que si tienes familia? ¿Que a dónde vas cuando cierras? Lo preguntó un muchacho nuevo. Mateo no necesitaba que se lo describieran. Era el vigía del kiosco. ¿Qué respondiste? Preguntó. Que eres buen hombre, que no te metes con nadie. Es lo que pienso, Mateo. El vendedor de globos se alejó, dejando flotando un silencio pesado detrás. Antes del mediodía, el mismo vigía apareció otra vez en la plaza. Ya no disimulaba. Caminaba despacio, sin alejar los ojos de Mateo, como si midiera cada movimiento del bolero. Mateo siguió trabajando. Atendió a una turista francesa, luego a un estudiante, luego a un oficinista. Pero el vigía seguía allí como una sombra inquieta. En un momento el joven se acercó 3 pasos hacia él. Su rostro no mostraba rabia ni prisa, mostraba duda, y eso era peor. ¿Todo bien, señor?, preguntó con voz neutra. Mateo levantó la mirada justo lo suficiente. Todo en orden, hijo. El joven tardó un segundo antes de responder. Últimamente hay mucha gente nueva por aquí, y uno nunca sabe quién es quién. Era una advertencia disfrazada, una prueba, un empujón sutil para ver si Mateo reaccionaba, pero él no cayó. Yo solo limpio zapatos desde hace más de 20 años, dijo, volviendo a su labor con naturalidad. El vigía lo miró unos segundos más, y se alejó sin decir palabra. A las 2 de la tarde, Mateo envió un resumen al fiscal. Sospechan, pero no confirman. El vigía me vigila de cerca. Aún puedo seguir. La respuesta llegó rápido. Perfecto. Si sospechan, actuarán pronto, y cuando actúen, tendremos evidencia. Manténgase firme. Mateo guardó el celular, respiró hondo. Lo que estaba por venir sería más duro, más oscuro y más peligroso, porque ya no era él observando a la célula desde la sombra, era la célula observándolo a él. Y cuando 2 cazadores se miran directamente, el desenlace nunca es pacífico. La mañana siguiente cayó sobre Guadalajara con un aire extraño, pesado, como si el cielo intuyera que algo estaba a punto de quebrarse. Mateo Cárdenas Villalobos lo sintió al instante. No era un hombre supersticioso, pero su instinto, el mismo que lo mantuvo vivo en misiones antiguas, le decía que ese día no sería como los anteriores. Llegó a la plaza de armas antes de que el reloj marcara las 7. El laurel proyectaba una sombra alargada sobre los adoquines húmedos. Todo parecía normal. Demasiado normal. Abrió su caja, acomodó sus herramientas y activó la grabación oculta del celular nuevo. Luego se sentó en su banquito rojo, respirando hondo para mantener la calma. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el primer aviso apareciera. El vigía del kiosco, el mismo joven que lo había observado el día anterior, cruzó la plaza caminando con aparente despreocupación, pero con los ojos clavados en él. Llevaba una gorra distinta, una sudadera nueva, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. Mateo no reaccionó. Lustró los zapatos de un turista colombiano y se mantuvo en silencio. El joven se detuvo cerca del puesto de globos. Habló brevemente con el vendedor, luego miró de reojo al bolero.
Una señal inequívoca. Estaban rastreando información de manera directa. No solo lo vigilaban, lo estaban midiendo. Poco después llegó el primer cliente habitual, don Jacinto. Su voz tembló ligeramente cuando saludó. «Mateo, algo no está bien hoy». «Lo sé», respondió él sin levantar la vista. Jacinto se inclinó hacia él con el susurro apenas audible. «Preguntaron otra vez por ti. Esta vez no fue solo ese muchacho. Vino un tipo mayor fuerte con barba. Lo vi rondando desde temprano». Mateo guardó silencio unos segundos. Preguntó qué. «Si tú siempre vienes a la misma hora, si tienes familia, si vives cerca». La mano que sostenía el cepillo se tensionó un instante, pero Mateo siguió trabajando, disimulando la molestia. Eso ya no era simple vigilancia. Era un sondeo para identificar vulnerabilidades. A media mañana Mateo decidió cambiar su posición apenas unos centímetros. No lo suficiente para parecer extraño, pero sí para tener ángulos nuevos de observación. El fiscal Montiel le había dicho que la discreción era clave, pero la plaza ese día estaba inquieta. Las palomas parecían volar de un lado a otro sin descanso. Los vendedores hablaban menos. Los turistas se movían rápido, como si sintieran que no era lugar para quedarse mucho tiempo. Y entonces ocurrió. 3 hombres entraron en la plaza caminando en formación poco discreta. No eran los acompañantes de Ángel del primer día, tampoco el hombre de la cicatriz. Eran otros robustos de mirada dura, claramente superiores en jerarquía al vigía joven. El que iba adelante tenía una voz áspera y ropa sin marcas visibles. Se dirigió directamente a él. «Buenos días, maestro». Era la primera vez que alguien del grupo le hablaba con cortesía. «Buenos días», respondió Mateo con calma. El hombre señaló el banquito. «Libre siempre». Se sentó sin quitarle los ojos de encima. Sus 2 acompañantes se colocaron cerca, observando la plaza como si delimitaban un perímetro. Mateo tomó el cepillo, activó discretamente la grabadora y comenzó su labor. «Dicen que usted conoce bien esta plaza», dijo el hombre, sin quitar la vista de su alrededor. «Llevo muchos años aquí», contestó Mateo, manteniendo la voz plana. «Muchos años», repitió el hombre como si saboreara las palabras. «Eso significa que ha visto de todo». «De todo un poco». El hombre ladeó la cabeza. «Entonces sabrá que últimamente hay movimiento nuevo. Gente que no conocemos. Caras nuevas, preguntas nuevas». Mateo entendió. No era un interrogatorio formal, era una prueba de nervios. «Lo único que veo son personas trabajando», respondió él, «y turistas que no saben cruzar sin foto». El hombre sonrió, apenas una sonrisa, sin alegría. «Eso es bueno. Los que no ven nada, viven más». Los acompañantes soltaron una risa breve. Mateo no reaccionó. Se mantuvo fiel a su rol, un bolero que había visto crecer a la plaza, pero nunca se metía en nada. Cuando terminó el servicio, el hombre pagó con un billete grande. «Quédeselo», dijo, «por si algún día ve algo raro, y si lo ve, mejor guárdelo para usted». El subtexto era claro, un aviso, un recordatorio, una amenaza envuelta en cortesía. Se levantaron y se fueron, sin mirar atrás. Cuando la plaza quedó despejada otra vez, Mateo sintió por primera vez en muchos años un pequeño nudo en el estómago. No era miedo, era anticipación. Era el reconocimiento de que el juego ya no era solo de observación. Ellos habían dado el primer paso, y ahora querían ver si él tropezaba. A mediodía, la Nissan gris apareció de nuevo. Esta vez, solo bajó el vigía joven. Caminaba rápido, tenso, como si tuviera prisa. Se acercó a Mateo. «Señor, hoy hubo demasiada gente preguntando por usted. Le digo esto porque mi hermano trabaja cerca y me contó que escuchó algo raro». «¿Qué cosa?», preguntó Mateo con serenidad. «Dijeron que usted no es solo un bolero».
Mateo clavó la mirada en los ojos del joven. No con desafío, sino con un peso antiguo de esos que vienen de saber cosas que otros ni imaginan. ¿Y tú qué piensas?, preguntó. El muchacho tragó saliva. Que si no lo es, debería empezar a parecerlo, hoy más que nunca. Y se alejó rápido, casi corriendo. A las 2 de la tarde Mateo envió un informe a Montiel. Me pusieron a prueba. No dije nada, pero empiezan a sospechar. Debemos acelerar el plan. La respuesta fue inmediata. Manténgase firme. Ya tenemos suficiente para avanzar. Aguante un poco más. Mateo guardó el celular, respiró profundo y volvió a sentarse bajo su laurel. Una nube oscura pasó sobre la plaza. El viento cambió, y Mateo supo con la misma certeza que una vez sintió en misiones lejanas que la siguiente jugada no sería de ellos, sería de él. Esa misma tarde, mientras la plaza comenzaba a vaciarse y el sol descendía lentamente detrás de la catedral, Mateo Cárdenas Villalobos sintió que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Lo que había ocurrido durante la mañana, la visita de los hombres musculosos, las preguntas disimuladas, el aviso del vigía joven le dejaba muy claro algo. Ya no había tiempo que perder. Guardó su caja con la serenidad que lo caracterizaba, pero por dentro su mente funcionaba como un reloj militar. Había servido años en operaciones donde la observación era la llave y la paciencia la herramienta. Y ahora cada hilo de aquella formación regresaba a él con precisión quirúrgica. Caminó hacia la calle Morelos siguiendo una ruta que conocía desde hacía décadas, pero que ese día tenía un propósito distinto. No iba a su casa todavía. Iba a rastrear, a escuchar, a seguir el olor del peligro. Al llegar al cruce con la avenida Juárez, vio lo que necesitaba ver: la Nissan gris estacionada, casi siempre en el mismo punto. Esa camioneta era la pieza central de todos los movimientos del grupo. Si quería llegar al corazón de la operación, tenía que seguir su pista. El vehículo estaba vacío. Mateo se apoyó en un poste fingiendo revisar su zapato, pero lo que hacía realmente era observar el reflejo del vidrio lateral. A pocos metros, 2 hombres hablaban en voz baja. Uno era el de la cicatriz en la mejilla, el mismo que había recogido dinero esa mañana. El otro era nuevo para él, robusto, barba oscura, mirada de autoridad. No podía acercarse demasiado, así que usó otra táctica. Activó el grabador del celular, dejó caer una lata de betún a propósito y mientras la recogía se inclinó lo justo para alcanzar a escuchar algunas palabras. La mercancía ya está en la bodega. Mañana movemos todo. El jefe no quiere errores, que nadie sospeche. Bodega. La palabra quedó grabada como un ancla en su mente. Cuando los hombres se subieron a la Nissan y arrancaron, Mateo no dudó. Caminó a un ritmo constante, manteniéndose a distancia suficiente para no levantar sospechas. La camioneta avanzó hacia el este por calles que él conocía bien. Calles peligrosas, calles con historia. El vehículo entró en la zona de la colonia Ferrocarril, una de las áreas más deterioradas de la ciudad. Lo supo por los grafitis, por los perros flacos, buscando restos de comida, por las bardas descascaradas y por el silencio pesado que reemplazaba el bullicio del centro. La Nissan giró en la calle Oro. Mateo siguió caminando, como si simplemente fuera un vecino cruzando el barrio, pero su corazón marcaba un ritmo firme. La camioneta se detuvo frente a una gran bodega de lámina verde con ventanas cubiertas y un portón alto. Desde dentro se oían voces. Música a un volumen bajo. Risas que no eran de fiesta sino de hombres acostumbrados a la oscuridad. 2 vigías estaban apostados afuera, cada uno en una esquina de la calle, fingiendo normalidad. Mateo no se detuvo. Pasó de largo sin mirar directamente. Solo midió ángulos, entradas, rutas de escape. Observó altura del muro, posición del portón, cámaras improvisadas en postes, caminos laterales, posibles accesos alternos. Cada detalle era una pieza que el fiscal Montiel necesitaría.
Dobló la esquina después de unos metros y detuvo su paso. Sacó el celular nuevo y escribió: Fiscal, ubicación posible de la bodega. Calle Oro, Colonia Ferrocarril. Vigías en esquinas. Actividad constante. La respuesta llegó casi al instante. No se acerque más. No arriesgue. Envía fotos discretas si es posible y retírese. Mateo levantó el celular como si estuviera revisando mensajes normales y tomó 2 imágenes rápidas desde la cintura sin que nadie lo notara. Luego siguió caminando sin mirar atrás. Sabía perfectamente que si uno solo de los vigías sospechaba su vida, podía terminar ahí mismo. Llegó a su vecindad con el corazón aún acelerado. Los niños corrieron a abrazarlo, ajenos a la sombra que lo acompañaba. Esa inocencia era su recordatorio más fuerte de por qué estaba haciendo todo aquello. Cuando los acostó y la casa quedó en silencio, salió al corredor y llamó al fiscal. Montiel contestó con voz grave. ¿Estás seguro de la ubicación? Completamente, respondió Mateo. Escuché conversaciones que lo confirman. La bodega es el punto clave. Ahí guardan algo importante. Te dije que no te arriesgaras. Tanto, murmuró el fiscal. Si no lo hacía yo, ellos seguirían creciendo. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Mateo, lo que encontraste hoy cambia todo. A partir de ahora avanzamos rápido. Muy rápido. El exmilitar miró el cielo oscuro sobre los techos de lámina. ¿Cuándo empezamos? Mañana. A primera hora. Y quiero que sepas algo, lo que venga. Va a ser peligroso. Mateo cerró los ojos un instante. No más peligroso que perder esta plaza. Montiel exhaló. Entonces, prepárate, amigo. Porque acabas de abrir la puerta que nadie quería abrir. El viento sopló fuerte en el corredor. La ropa tendida se agitó, y Mateo sintió que el destino comenzaba a moverse como una máquina antigua y pesada. Porque ya no era solo una bodega. Era el corazón del monstruo. Y él acababa de encontrarlo. El amanecer del día siguiente llegó con un silencio inquietante. Parecía que la ciudad respiraba apenas, como si temiera mover el aire. Para Mateo Cárdenas Villalobos, ese silencio anunciaba el inicio de una fase nueva. Una fase más oscura y más afilada que todas las anteriores. Había dormido muy poco. Su mente repetía cada detalle del recorrido hacia la bodega, la posición de los vigías y los rostros de los hombres que entraban y salían. Entre todas las imágenes había una que regresaba una y otra vez, el rostro de Ángel Maldonado. Muchos lo llamaban el zurdo. Para Mateo ese nombre era el punto donde todo había comenzado. Sabía que tarde o temprano volvería a la plaza. Sabía que el verdadero conflicto apenas estaba por iniciar. A las 7 de la mañana ya estaba bajo el laurel, la caja abierta, los cepillos acomodados con precisión. Activó la grabación del teléfono con un movimiento suave y se dispuso a comenzar la rutina diaria. Pero la rutina no llegó. La plaza estaba más silenciosa que de costumbre. Había pocos turistas. Los vendedores habituales no se veían. Se sentía un vacío raro, como si todos esperaran algo que aún no sucedía. Don Jacinto se acercó con una taza de café y voz temblorosa. Mateo, hoy muchos no vinieron. Dicen que anoche circularon camionetas por varias calles. Dicen que hubo ruido y que algo se mueve en la zona. La gente tiene miedo. ¿Miedo a quién?, preguntó Mateo sin levantar la vista. Dicen que hoy vuelve el zurdo. Mateo se quedó quieto por un instante. No se sorprendió. Solo confirmó lo que ya sabía desde horas atrás. Minutos después, el sonido de una motocicleta rompió el silencio. Un ruido profundo. Un motor grande. Pasos firmes sobre los adoquines. Y entonces apareció. Ángel Maldonado cruzó la plaza con la seguridad de quien cree que todo le pertenece. No llevaba lentes oscuros. Sus ojos estaban descubiertos y eran fríos, joviales, pero peligrosos. A su lado caminaban 2 hombres conocidos y un tercero que Mateo no había visto antes. Alto, musculoso, movimientos calculados. No era un hombre ordinario, era alguien entrenado.
Ángel se detuvo frente a Mateo. La plaza entera se quedó sin voz. La fuente parecía haber detenido su caída de agua. Los vendedores guardaron silencio. Las palomas dejaron de aletear. «Viejo, escuche que sigues aquí», dijo Ángel con una sonrisa torcida. «Sigo trabajando, joven», respondió Mateo con calma. «¿Y mi dinero?», preguntó Ángel. «Ya pasó una semana. No tengo dinero para eso. Solo cobro lo necesario para comer», dijo Mateo sin titubeo. Los acompañantes de Ángel rieron con burla. Ángel no rió. Se inclinó hacia adelante lo suficiente para que Mateo pudiera oler el tabaco que llevaba impregnado en la ropa. «Mateo, hay rumores sobre ti». «¿Rumores?», repitió el bolero. «Sí, rumores de que preguntas demasiado. Rumores de que hablas con quien no debes. Rumores de que no eres lo que aparentas». La tensión creció como una cuerda que alguien comenzaba a estirar. Ángel dio una señal con la mano. El hombre musculoso avanzó y apoyó su bota sobre la caja de Mateo. La presionó lentamente. Parecía querer romper algo más que madera. «Bonita caja», murmuró el hombre. «Sería una pena que desapareciera». Ángel sonrió con malicia. «Viejo, dame una razón para dejarte aquí». Mateo levantó la mirada con la serenidad de un hombre que ya ha visto el borde de la vida muchas veces. «La única razón que puedo darte es que siempre he trabajado en este lugar. No quiero problemas. Solo quiero trabajar». Ángel entrecerró los ojos. Hubo un instante muy breve en el que algo se movió en su expresión. Una chispa de duda mezclada con irritación. Como si le molestara no poder quebrar la calma del bolero. En ese momento, uno de sus hombres se acercó y le murmuró algo al oído. Ángel frunció el ceño y luego habló. «Hoy te dejo, viejo, pero si vuelvo a escuchar tu nombre en boca de alguien vas a tener un problema serio». El hombre musculoso retiró la bota. Ángel comenzó a alejarse. La plaza parecía recuperar el aire cuando de pronto se detuvo y giró la cabeza hacia Mateo. «Cuida a tus nietos. Sería triste que alguien los confundiera con otra familia». Mateo sintió un impacto directo en el pecho. Una amenaza clara. Sin disfraz. Sin pausa. Nada la suavizaba. Ángel se fue finalmente. Mateo se quedó inmóvil unos segundos. Luego abrió el compartimento secreto de su caja y escribió un mensaje rápido. «Fiscal. Ángel. Regreso. Amenaza directa. Riesgo total. Necesitamos movernos ya». La respuesta llegó poco después. «Entendido. Hoy avanzamos. Prepárese. No hay regreso». Mateo guardó el teléfono. Cerró la caja. Tomó aire con fuerza. Bajo el laurel comprendió que la batalla dejaba de ser una posibilidad y se convertía en realidad. El tiempo para actuar no era el día siguiente. Era ese mismo instante. El día había cambiado y ya no había vuelta atrás. El mensaje que Mateo envió al fiscal Montiel no tardó en encender una cadena de movimientos silenciosos en distintas oficinas de Guadalajara. Aún así, el bolero sabía que ninguna autoridad llegaría a tiempo si Ángel Maldonado decidía pasar del aviso a la acción directa. Por eso, mientras el sol subía sobre la plaza de armas, Mateo trabajaba con manos firmes, pero cada uno de sus sentidos estaba en alerta total. A las 9 de la mañana recibió la llamada que esperaba. El teléfono vibró en el bolsillo de su guayabera, y Mateo contestó sin mover el rostro. «Mateo, soy el fiscal Montiel. Su mensaje es claro, el riesgo ahora es alto. Necesitamos avanzar la operación». «Estoy listo», respondió el bolero, sin dejar de pasar la franela sobre un zapato ajeno. «Vamos a dividir el día en 3 fases. La primera es confirmar que Ángel no tiene vigilantes nuevos. La segunda es identificar a quienes reciben órdenes directas. La tercera consiste en preparar el punto exacto para la intervención final. Usted conoce mejor la zona. Necesitamos que observe cada detalle». «Entendido». Mateo colgó y guardó el teléfono con un movimiento suave. La rutina aparente
Era su mejor disfraz. Mientras lustraba zapatos, sus ojos analizaban la plaza como un plano vivo. A mitad de la banqueta, un hombre con mochila fingía leer un periódico. No pasaba las páginas, solo movía el pie derecho con un ritmo constante. Un vigía nuevo. En la esquina sur, una mujer con gafas oscuras miraba su teléfono sin escribir nada. Otro más. Y en el corredor que llevaba hacia la calle Morelos, un muchacho delgado parecía hablar por teléfono, pero no emitía palabras. Solo sostenía el aparato con la pantalla apagada. Mateo registró cada uno de ellos. Nunca los había visto antes. Ángel los estaba probando. Quería ver si alguien reaccionaba a su presencia. A las 11 de la mañana, cuando la plaza ya tenía más turistas, Mateo decidió activar la segunda fase. Debía acercarse a uno de los negocios que solían pagar cuotas. Eligió el puesto de flores de Dona Patricia. Ella fingía acomodar margaritas, pero sus manos temblaban. Mateo, susurró ella, hoy no debería estar aquí. Ángel vino con gente que no conozco. Lo sé, dijo el bolero. Necesito saber si alguien se acercó a pedirte información. Ella dudó un instante. Luego asintió. Hace una hora vino un joven. Me pregunto si usted seguía viniendo todos los días. Pregunto también si alguien había hablado con usted sobre cosas raras en la plaza. No supe qué decir. Me asusté. Ya hizo lo correcto, Dona Patricia. No diga nada más. Mateo regresó a su laurel. Cada paso reforzaba la certeza de que el tiempo se agotaba. Ángel no había vuelto a la plaza después de la amenaza, pero su sombra seguía ahí más pesada que antes. A la 1 de la tarde el fiscal Montiel llegó caminando vestido con ropa casual y una gorra que ocultaba parte de su rostro. Se sentó en el banco de Mateo y cruzó los brazos como si fuera un cliente más. Mateo, envíe equipos discretos a los alrededores. Pero no podemos actuar sin una evidencia directa de coordinación entre Ángel y sus hombres. Necesitamos una imagen o audio claro de una orden. Usted está en la posición perfecta. Él no regresará tan pronto, dijo Mateo, pero sus hombres sí. Entonces observe. Y cuando uno de ellos reciba instrucciones, active de nuevo el sistema de grabación. 1 hora después, cuando el sol comenzaba a bajar, la oportunidad llegó. El muchacho del teléfono apagado recibió una llamada real por primera vez. Su postura cambió. Enderezó la espalda. Colocó el dedo en la oreja para escuchar mejor. Mateo activó la grabación sin que nadie notara. El muchacho dijo en voz baja: Sí, patrón. Vi al viejo. Está aquí desde temprano. No se ha movido. Sí, patrón. Tengo a los otros listos en la calle Hidalgo. Sí, patrón. Cuando usted diga. Mateo captó cada palabra. Un pulso firme le recorrió los brazos. Aquello era la pieza que faltaba. El joven colgó. Se alejó mezclándose con la gente. A los minutos, 2 hombres más abandonaron sus posiciones y caminaron hacia la salida de la plaza. Todos seguían las órdenes de Ángel. Era la prueba directa que Montiel necesitaba. Mateo envió el audio al fiscal. La respuesta llegó casi al instante. Perfecto. Esto confirma la cadena de mando. Ahora necesitamos que se mantenga en posición. Esta tarde vamos a cerrar la red. Quédese en su laurel. No haga ningún movimiento brusco. Mateo obedeció. Siguió trabajando. Lustraba zapatos y daba cambio, pero su mente estaba en otra dimensión. A cada minuto que pasaba, sentía que la plaza se convertía en un tablero donde cada ficha tomaba su lugar. Cuando el reloj del palacio marcó las 5 de la tarde, el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, las sombras se alargaron sobre las baldosas, los vendedores se retiraron antes de lo habitual. Nadie quería presenciar lo que estaba por venir. En la calle Morelos apareció una camioneta azul sin placas. No era el vehículo usual de Ángel, era otro. Eso podía significar 2 cosas. O enviaba un mensajero para probar la zona, o venía alguien con un mensaje grave. El que bajó no era Ángel, tampoco era uno de sus hombres comunes.
Era un joven de rostro sereno, vestía camisa blanca y pantalón oscuro. No llevaba tatuajes visibles, no tenía cadenas de metal, pero sus ojos eran duros. Camino directo hacia Mateo. El patrón quiere saber si usted entendió el aviso de esta mañana, dijo con voz baja. Mateo no respondió de inmediato. Lo observo con la calma de un hombre que sabe que cualquier palabra puede cambiar su destino. Entendí todo, dijo al final. El joven asintió. El patrón también quiere saber si usted piensa seguir viniendo. Mateo sostuvo su mirada. Siempre he trabajado bajo este árbol. No pienso moverme. El joven lo analizó unos segundos. Luego se acercó un poco más. Entonces prepárese. Las cosas van a cambiar pronto. Se dio media vuelta y regresó a la camioneta. Subió y desapareció por la calle Hidalgo. Mateo sintió el pulso del riesgo recorrer las baldosas como un temblor leve. La red se cerraba. La ciudad respiraba hondo. El día siguiente marcaría el inicio de algo irreversible, y el laurel testigo silencioso parecía inclinar sus ramas como si también supiera lo que estaba por ocurrir. La noticia llegó al anochecer, cuando las luces del centro histórico comenzaban a encenderse, y la plaza de armas se quedaba casi vacía. Mateo Cárdenas Villalobos ya estaba en su vecindad, sentado en la mesa sencilla donde sus nietos hacían tareas, cuando el teléfono nuevo vibró con insistencia. Contestó de inmediato. Mateo, soy el fiscal Montiel. Ya tenemos orden para intervenir la bodega. El juez firmó hace una hora. Esta noche se mueve todo. La frase cayó pesada sobre el pecho de Mateo. Cuando preguntó, antes de la medianoche. Equipos estatales y federales. Necesito que vengas a un punto de reunión. No estarás en primera línea, pero conoces mejor que nadie la zona. Tu mirada nos puede salvar tiempo. Mateo miró a sus nietos. Emiliano hacía operaciones con una calculadora prestada. Marisol dibujaba un árbol con un columpio. Andrés acomodaba carritos en fila. ¿Dónde? Preguntó. En un estacionamiento cerca de la colonia Ferrocarril. Te mando ubicación por mensaje. Puedes confiar en quienes estarán ahí, respondió Montiel. Mateo guardó silencio unos segundos. Llegaré. Colgo. Luego llamo a su hija. Lucía, ven un momento. Ella salió del cuarto donde doblaba ropa. ¿Qué pasa, papá? Tienes esa cara que no me gusta. Mateo habló con la voz más serena que pudo. Tengo que salir unas horas. Es por un asunto del que no puedo darte detalles. Solo quiero que cierres bien la puerta y no dejes que los niños salgan. Si alguien pregunta por mí, di que estoy trabajando horas extra en la plaza. Lucía lo miró con preocupación. Es por esos hombres de los que me hablaste, ¿verdad? Mateo, no confirmo ni nego. Confía en mí. Volveré. Lucía apretó los labios conteniendo las ganas de discutir. Solo te pido algo. Regresa. No nos dejes solos. Mateo colocó una mano sobre su hombro. No pienso ir a ninguna parte que no sea de regreso a esta mesa. Tomó su chaqueta sencilla, guardó el teléfono y salió a la calle. La noche de Guadalajara estaba tibia, iluminada por focos anaranjados y letreros de negocios que cerraban. El ruido de una canción de banda salía de una casa cercana. Algunos vecinos conversaban en la banqueta. Él tomó un camión que lo acercó al punto de reunión. Bajó 2 cuadras antes para no levantar sospechas y llegó caminando. El estacionamiento estaba parcialmente vacío, con pocos autos. 2 camionetas negras sin insignias y un sedán gris lo esperaban. Un hombre vestido de civil se acercó. ¿Mateo Cárdenas?, preguntó. Sí, soy el comandante Ríos de la unidad especial. El fiscal lo está esperando. Lo llevaron hasta una camioneta. Dentro, Rodrigo Montiel revisaba un mapa extendido sobre el tablero. Llevaba chaleco antibalas bajo una chamarra deportiva. Mateo, gracias por venir. Ya estoy aquí. ¿Qué es lo que hay?, respondió el bolero. Montiel señaló el mapa. Era una vista de la colonia Ferrocarril y sus calles estrechas.
La bodega que identificaste está aquí sobre la calle Oro. Tenemos confirmación de que hay varias personas adentro y material que nos interesa asegurar. Tendremos apoyo de otra unidad por la parte trasera. Pero hay un problema. Siempre hay un problema, dijo Mateo con calma. Los vigías. Conoce sus posiciones. Necesito que nos digas por dónde entrar sin que nos detecten antes de tiempo. Si se alertan demasiado rápido, pueden destruir evidencia o escapar. Mateo observó el mapa con ojos de antiguo estratega. Imagino las esquinas, los postes, los muros. Recuerdo el sonido de las voces que había escuchado. Trazo un recorrido con el dedo. Si vienen de frente los vigías, los verán antes de que se bajen de las camionetas. Lo mejor es cerrar la calle por los dos extremos al mismo tiempo. Un equipo se coloca aquí como si fueran vecinos estacionando. Otro entra por esta calle lateral con las luces apagadas hasta quedar paralelo al muro. Si golpean el portón en el momento exacto, no tendrán tiempo de reaccionar. El comandante Ríos asintió. Es buena ruta. Conoce bien el terreno. Montiel lo miró con seriedad. Mateo, quiero que entiendas algo. Una vez que esto empiece, ya no hay marcha atrás. Si la operación falla, este grupo se volverá aún más peligroso, sobre todo para quienes han colaborado con nosotros. Se respondió el bolero. Por eso te pregunto por última vez, ¿quieres seguir adelante? Mateo pensó en su caja de madera, en el laurel, en los comerciantes de la plaza, en los ojos asustados de dona Patricia y en la voz temblorosa de don Jacinto. Pensó en sus nietos dormidos sobre cuadernos llenos de números y dibujos. Si no seguimos, ellos seguirán. Yo ya los vi demasiado cerca de mi familia. No pienso quedarme mirando. El fiscal asintió con respeto. Entonces vamos. Salieron de la camioneta. El estacionamiento se llenó de movimiento contenido. Hombres con chalecos radios, en el oído cascos listos, armas bien sujetadas, pero apuntando hacia abajo. Ninguno gritaba. Todo se coordinaba con señas y frases cortas. Mateo recibió un chaleco ligero. Es solo por seguridad, explicó el comandante Ríos. No estarás delante, pero estarás lo bastante cerca para reconocer la bodega. La caravana salió rumbo a la colonia Ferrocarril. Las calles se estrecharon. Las fachadas pasaron de edificios antiguos a casas desgastadas, muros sin pintar, perros que ladraban desde azoteas. Algunos vecinos miraban desde las ventanas sin encender luces. Las camionetas se separaron en el punto acordado. Una se detuvo a media cuadra de la bodega. Otra avanzó por la calle lateral. El motor se apagó. El silencio tomó el lugar del ruido urbano. Mateo reconoció el muro verde de la bodega, aún en la penumbra. Sintió un ligero escalofrío, no de miedo, sino de memoria. Había estado en lugares muy parecidos en otros estados, en otras épocas, y siempre había significado lo mismo, un punto de no retorno. El comandante Ríos habló por el radio. Posiciones listas. Esperamos orden del fiscal. La voz de Montiel llegó firme. Autorizado. Procedan. Dos agentes se acercaron al portón con una herramienta metálica pesada. Se colocaron a cada lado, contaron en voz baja y golpearon el candado. Un sonido seco resonó en la noche. El metal cedió. «Policía, abran la puerta», gritó uno de los agentes. No hubo respuesta. Solo un murmullo lejano, como sillas arrastrándose y objetos moviéndose con prisa. «Entren», ordenó Ríos. El portón se abrió de golpe. Una ola de luz de linternas inundó el interior. Mateo se quedó en la calle, pero podía ver parte del panorama. Un espacio amplio, mesas largas, cajas apiladas, bolsas negras, cajas de cartón, muchos teléfonos desarmados sobre una mesa. Los agentes se movieron en formación, asegurando cada esquina. Se escucharon pasos rápidos, gritos de voz de mando, órdenes de tirarse al suelo. Hubo un par de ruidos que sonaron a disparos lejanos, pero duraron poco. La disciplina de los equipos hizo que todo terminara en pocos minutos.
Zona asegurada, dijo un agente por radio. Montiel entró entonces. Revisaba con la mirada fría de quien sabe que cada objeto puede ser una pieza clave. Un hombre le llevó varias libretas con nombres y cantidades. Otro señaló cajas que tenían billetes, teléfonos, aparatos electrónicos. Mateo entró con permiso del comandante. Vio en una mesa una libreta abierta. Reconoció algunos nombres de la plaza. Don Jacinto, Dona Patricia, el fotógrafo, el vendedor de globos, todos anotados con cantidades semanales. Aquello no era solo una bodega, era el centro de una red de miedo. Montiel cerró la libreta. Esto es más grande de lo que pensábamos, pero también es más sólido para el caso. Un agente se acercó. Fiscal, hay 4 detenidos en la parte trasera. Dicen que esperaban a su jefe esta misma noche. Al parecer, alguien avisó y cambió la cita. Montiel miró a Mateo. Eso significa que Ángel sospecha que algo pasaría hoy. Pero no esperaba esto. No de esta magnitud. Mateo sintió un nudo en el estómago. Entonces esto no ha terminado, dijo. No respondió el fiscal. Este es solo el primer golpe. El siguiente será contra el propio Ángel. Y ahí, Mateo, necesitaremos que seas más fuerte que nunca. La noche cubría la colonia como un manto gris. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que una parte del peso que cargaba la ciudad se aligeraba un poco. La bodega ya no era una sombra intocable. Ahora era una escena asegurada. Y el tablero acababa de cambiar de manos. La madrugada llegó silenciosa, como si la ciudad entera contuviera el aliento tras la caída de la bodega. Sin embargo, para Mateo Cárdenas Villalobos y el fiscal Rodrigo Montiel, la noche apenas comenzaba. El golpe había sido fuerte, pero no definitivo. Faltaba la pieza más peligrosa de todo el rompecabezas. Ángel Herrera, el jefe silencioso que movía hilos desde las sombras. A las 7 de la mañana, Mateo se encontraba en la casa de seguridad asignada por la fiscalía. Lucía preparaba desayuno para los niños. El ambiente parecía normal, pero la tensión flotaba en el aire como un hilo apretado. Andrés jugaba en el suelo con sus carritos sin saber que su abuelo acababa de enfrentarse al momento más peligroso de su vida. Marisol coloreaba en una libreta vieja. Emiliano resolvía operaciones matemáticas con gesto serio. El teléfono de Mateo sonó sobre la mesa. No era un tono normal. Era un aviso, una llamada segura. El fiscal Montiel. Mateo se puso de pie y contestó de inmediato. Mateo, prepárate. Ángel cometió un error. Uno de los detenidos habló durante la madrugada. Tenemos ubicación de una casa donde Ángel se esconde cuando sospecha movimientos. El problema es que no sabemos cuántas personas están con él, ni qué tan preparado puede estar. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Mateo. Que vengas a la reunión con el equipo. Tú conoces mejor que nadie los patrones de esta zona. Y Ángel te vio en la plaza. Si está huyendo a zonas donde solía operar, tú puedes anticiparlo. Mateo miró a su familia. Lucía lo observó con ojos preocupados. «Tienes que irte otra vez», dijo ella sin preguntar. «Sí, pero volveré», afirmó Mateo. Lucía asintió con resignación. Le acercó una mano al rostro. «Solo recuerda lo que tienes aquí: 3 niños que te llaman abuelo y una hija que no tiene a nadie más». Mateo acarició su cabeza. «Por eso hago todo esto». Salió de la casa de seguridad y abordó la camioneta sin insignias que lo esperaba. El trayecto hacia el punto de reunión se sintió más corto de lo que realmente era. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre Guadalajara, iluminando los techos viejos y las calles estrechas de la colonia Analco. El fiscal Montiel, el comandante Ríos y otros agentes analizaban un mapa extendido sobre el capó de una camioneta. Había fotografías de casas, calles, zonas de vigilancia y notas escritas a mano. «Esta es la posible ubicación de Ángel», explicó Montiel. «Una casa de 2 pisos en un barrio cercano a Tonala. Según la información recibida, Ángel anoche no durmió en su residencia principal.
Desapareció poco antes de que aseguráramos la bodega. Alguien le avisó del operativo. Mateo sintió un leve escalofrío. «Significa que tiene un informante dentro de la ciudad», dijo. «Exacto», respondió Montiel. «Pero aún así, cometió un error. Se movió a un lugar secundario que no debería haber usado. Y lo confirmamos anoche gracias a uno de los detenidos». El comandante Ríos señaló el mapa. «Tenemos 3 rutas posibles. La más segura es la calle 4 de octubre. La segunda es por un callejón lateral. La tercera sería por la parte trasera, pero ahí hay perros y cámaras artesanales. Sin embargo, Mateo, tú mencionaste ayer que en esa zona el alumbrado es irregular. Sí, hay postes que no funcionan desde hace semanas. Si van por el callejón pueden usar esa oscuridad a su favor. Pero deben moverse rápido. Si Ángel escucha el primer golpe, huirá». Montiel asintió. «Bien, entraremos por 2 puntos. Comandante, usted dirigirá el ingreso frontal. Yo estaré con Mateo en el equipo lateral. No quiero que Mateo esté cerca del enfrentamiento. Solo necesito que identifique la entrada correcta y luego se retire a la camioneta». Mateo movió la cabeza. «No vine a esconderme. Vine a terminar con esto». Montiel se tensó. «Mateo, esto no es negociable. Tú eres civil. Si te pasa algo, sería mi responsabilidad. Y no pienso llevar esa carga». Mateo mantuvo la mirada firme. «Rodrigo, si Ángel me vio en la plaza, si sabe quién soy, entonces soy parte de esto. No puedo permitir que regrese más fuerte. No después de todo lo que hicimos». El fiscal lo miró en silencio durante unos segundos. Luego dijo: «De acuerdo, pero vas detrás de nosotros. Y si algo se complica, te retiras sin discutir». Mateo aceptó. El equipo se desplegó minutos después. 3 camionetas por distintas rutas. Ninguna con luces encendidas. Todos en silencio. Los chalecos ajustados. Las radios listas. El amanecer pintaba el cielo de naranja mientras las camionetas avanzaban por calles estrechas con casas de paredes desgastadas. Cuando llegaron al barrio señalado, Mateo reconoció la zona. Había pasado por ahí en sus años de servicio. Sabía que las casas escondían patios amplios y entradas secundarias. La camioneta de Montiel se detuvo a media cuadra. Mateo bajó y se acercó con cuidado. «Esa es la casa», dijo en voz baja. «La de fachada amarilla con reja negra. La ventana del segundo piso tiene vidrio polarizado. Ángel suele esconderse en lugares con salida trasera. Apuesto a que hay un portón oculto». Montiel murmuró. «Entonces no podemos fallar. Si escapa se ocultará por meses». El comandante Ríos dio la orden por radio. «Equipos listos». Un silencio frío cubrió la calle. «Entren», ordenó Montiel. El equipo frontal avanzó rápido. El equipo lateral se deslizó por el callejón. Mateo se quedó detrás, como se había acordado, aunque cada fibra de su cuerpo quería avanzar. Escuchó el sonido seco de un ariete golpeando la reja, luego gritos de mando. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Un ruido fuerte vino desde dentro. Luego una voz que Mateo había escuchado en la plaza. «Ustedes no saben con quién se meten». Era Ángel. Montiel gritó desde el frente. «Aseguren la planta baja. Que nadie se mueva». Hubo un estruendo. Objetos cayendo. Pasos rápidos. Un golpe contra una pared. El sonido del forcejeo se mezcló con órdenes de los agentes. Suelo. Cara al piso. Manos a la vista. Un minuto después, un agente salió desde la casa. «Fiscal, objetivo localizado, herido leve. Resiste, pero ya está asegurado». Mateo soltó el aire que llevaba reteniendo. Montiel caminó hacia la entrada con el rostro tenso. «Mateo, ven». El bolero se acercó. En el interior, Ángel estaba sujetado por 2 agentes. Tenía la camisa rasgada, una ceja partida, pero aún así mantenía una mirada desafiante. Reconoció a Mateo al instante. «Tú, fuiste tú. Eres solo un viejo. ¿Cómo te atreviste?».
Mateo respondió con calma. Te atreviste a tocar la plaza donde trabajo. Fue tu error. Ángel intentó levantarse, pero los agentes lo sujetaron. Esto no termina aquí, dijo Ángel. Montiel se acercó. Sí, termina aquí. Los agentes sacaron a Ángel hacia la calle. La operación estaba completa. Todo indicaba que la operación había terminado, pero el fiscal Rodrigo Montiel no tenía esa tranquilidad en el rostro. Había algo que seguía fuera de lugar. Mateo Cárdenas Villalobos lo notó de inmediato. Rodrigo, ¿qué te preocupa?, preguntó, mientras caminaban hacia la esquina donde los equipos recogían material. Montiel miró el suelo un instante antes de hablar. Ángel no pudo desaparecer anoche sin ayuda. Recibió información precisa. Y esa información solo pudo salir de la fiscalía o de alguna unidad que colabora con nosotros. Si no descubrimos quién avisó, todo lo que logramos hoy podría derrumbarse. Mateo sintió un peso en el pecho. Sabía que lo que venía podía ser tan peligroso como el golpe principal. ¿Qué necesitas?, preguntó. Que regreses conmigo a la base temporal. Tenemos que revisar los documentos encontrados en la casa y en la bodega. Puede haber registros de pagos, llamadas o nombres. No quiero pasar nada por alto. Mateo aceptó. Ambos subieron a la camioneta. Mientras avanzaban por las calles de Tonala, una sensación extraña se instaló en el aire. No era miedo, era intuición. Algo que Mateo había desarrollado durante años de servicio. Al llegar a la base provisional, Montiel recibió varias cajas con libretas, teléfonos y papeles recuperados de los dos lugares. La sala era pequeña, con una mesa llena de luces blancas y carpetas abiertas. Un equipo de analistas digitaba datos. Mateo se acercó a una libreta negra hallada en la vivienda de Ángel. No tenía título, solo números, apodos y fechas. Pasó las páginas con calma. De pronto, se detuvo. Una inicial sobresalía entre las otras. Una letra M, seguida de una cantidad grande escrita en palabras. Montiel se acercó. ¿Por qué te detuviste?, preguntó. Mateo señaló la línea. Aquí dice, pago para M cada 15 días. Y esta sumatoria coincide con 3 retiros que me mostraste ayer cuando revisabas los reportes internos. Montiel se puso pálido. Tomo el papel y busco otra carpeta. Comparo hojas, fechas, montos. La expresión de su rostro cambió de sorpresa a molestia profunda. No puede ser, murmuró. ¿Quién es M?, preguntó Mateo. El fiscal cerró la carpeta con fuerza contenida. Es Marcos Ledesma, un asistente administrativo de mi propia oficina. Lleva conmigo varios años. Conoce horarios, rutas, documentos. Estuvo presente cuando preparamos la intervención de la bodega. Es el único que tenía acceso directo a toda la información. Mateo sintió como cada pieza encajaba. El retraso en recibir ciertas órdenes. La extraña rapidez con la que Ángel se había movido antes de la redada. El rastro incompleto en los reportes. Montiel activó su radio. Necesito una unidad en mi oficina en este instante. Busquen a Marcos Ledesma. Que no salga del edificio. No le digan el motivo, solo reténganlo. Una voz respondió que iban en camino. Mateo miró al fiscal. ¿Qué crees que hará cuando sepa que lo buscan? Montiel no dudó. Huir. Y si huye, demostrará que era parte de todo esto. Pasaron 20 minutos de silencio tenso. Cada segundo parecía estirarse. Finalmente el radio sonó. Fiscal, el sujeto intentó salir del edificio por la puerta trasera. Cuando vio a los agentes, trató de escapar en dirección al estacionamiento. Fue detenido sin resistencia. Montiel cerró los ojos unos segundos. No era alivio, era cansancio. El peso de haber confiado en alguien que no lo merecía. Vamos, dijo. Condujeron hasta la oficina. En una sala aislada, Marcos estaba sentado con las manos sobre la mesa. No parecía un hombre peligroso. Era de aspecto común, cabello revuelto y mirada esquiva. Pero cuando vio a Mateo, su expresión cambió. Esto es un error, dijo Marcos, antes de que le preguntaran algo.
Yo no avisé nada. Están equivocándose. Mateo se cruzó de brazos. En las libretas de Ángel aparecen pagos a alguien cuya inicial coincide con la tuya. Y también coinciden las fechas con los movimientos bancarios que revisó el fiscal. Marcos tragó saliva. Eso no prueba nada. Montiel dejó caer la carpeta sobre la mesa. El golpe sonó seco. Marcos, te di acceso a documentos privados. Y justo después de que revisaste los informes de vigilancia, Ángel desapareció de su residencia habitual. ¿Quieres explicarlo? El asistente miró la mesa, luego a la pared. La respiración se le hizo inestable. Finalmente habló en voz baja. No fue por maldad. Yo solo quería proteger a mi familia. Ellos me buscaron un día en la calle. Me dijeron que sabían dónde vivían mis hijos, que si no colaboraba les pasaría algo. Me pidieron que avisara cuando hubiera movimiento. Nada más. Montiel cerró el puño. Colaboraste con un grupo que dañó a decenas de familias. Y ahora dices que solo obedecías por miedo. Tú me hubieras protegido, respondió Marcos con un hilo de voz. Si te lo hubiera dicho, me habrías ayudado. Pero todos en la sala entendían que eso nunca justificaría el daño causado. Fue detenido de inmediato por obstrucción y colaboración con una red criminal. Su rostro, antes tranquilo, se desmoronó mientras lo llevaban por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, Montiel exhaló con fuerza. Ya no tenía esperanza de encontrar la filtración. Si no fuera por ti, Mateo Ángel seguiría libre hoy. Mateo no respondió. Miraba por la ventana hacia la ciudad que poco a poco recuperaba la calma. Al día siguiente, la familia de Mateo recibió autorización para volver a su hogar. Los niños corrieron por el cuarto pequeño felices de volver a sus colchones y juguetes. Lucía abrazó a su padre en silencio. «Terminaste lo que empezaste», dijo ella. «No, lo terminamos todos. Nadie lucha solo». La siguiente semana Mateo regresó a su puesto bajo el laurel que lo había visto trabajar durante tantos años. Colocó su caja de madera, acomodó cepillos y trapos. El sol de la mañana brillaba sobre los adoquines limpios. Don Jacinto fue el primero en llegar. «Mateo, la plaza se siente diferente hoy. Más ligera, más segura». Mateo sonrió. «Eso esperamos todos». El fiscal Montiel pasó un día después, sin traje, solo camisa y pantalón sencillo. Se sentó en el banquito con una sonrisa. «Necesito servicio completo», dijo. Mateo sonrió y tomó el cepillo. «Para usted siempre hay lugar». Mientras el cuero recuperaba su brillo, Montiel habló. «Mateo, hay academias policíacas que quieren estudiar tu caso. Dicen que lo que hiciste demuestra que la fuerza más grande de una comunidad está en la gente común». Mateo negó con la cabeza. «No hice nada extraordinario. Solo defendí mi lugar». Montiel se puso de pie. «Entonces déjame decirte algo. A veces quienes creen que no hacen nada extraordinario son los que cambian todo». Mateo guardó sus herramientas y miró la plaza llena de vida. Niños riendo, vendedores, charlando, turistas, tomando fotografía de la catedral, comerciantes abriendo sus puestos sin temor. La paz no era un milagro, era el resultado de valor silencioso. Y Mateo Cárdenas Villalobos, bolero de oficio y hombre de principios, había demostrado que incluso el más discreto puede inclinar la balanza hacia el bien. La historia cerraba su círculo, y la ciudad por fin respiraba.